Está muy lista, muy bien. Y grabando. Bueno, muy bien, muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo a todos los participantes por haber dado respuesta positiva a esta convocatoria tan exabrupta y tan como de último momento mal hecha, quiero decir. No que no haya pensado en ustedes con tiempo y que no haya mencionado con tiempo la celebración del seminario, pero de pronto parecía que de un día para otro se estaba haciendo todo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también quiero agradecer, antes de que ya no haya quien lo escuche, quiero agradecer el apoyo de los compañeros de Ministerio, de Berenice, que hacen posible esta transmisión, esta grabación y esta forma de comunicarnos, que no cese el seminario a pesar de que no estemos en posibilidades de reunirnos físicamente. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros del Mora. Y bueno, pues empecemos el día de hoy con esta, pues ayer comentábamos un poco que estábamos medio perdidos y que si yo misma había hecho la convocatoria y no sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer, pero creo que pues no todos están en la misma situación y que lo que es más importante es este esfuerzo por recuperar poco pues las trayectorias y cómo llegamos a la investigación que hacemos y a proponer las cosas que hemos propuesto. Entonces, vamos a dar comienzo a la sesión de esta mañana. Estamos con el orden empezando por Elisa, luego Johanna y Margarita. Tal vez ahí hacemos un corte y luego Carlos y Manolo, si están todos de acuerdo, dependiendo de cómo están los horarios en sus lugares de origen, ¿verdad? Y la idea es, como en otras ocasiones en el seminario, pues conversar, la exposición, y luego ya empezaríamos a conversar con las preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera. Si no hay problema. ¿Los tres o uno por uno? Yo pienso que los tres y después uno comentarios. por uno, ¿no? Ajá. O sea, pero los tres y luego las preguntas de todos, perdón. Ajá, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, pues entonces, Elisa, tienes tú la palabra. ¿Cuántos minutos? Bueno, digamos que puedes tener una primera ronda de 20 minutos y si crees que hay más cosas, pues luego volvemos con eso, ¿no? Pero la idea Sí. para que podamos exponer todos y luego conversar. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias por este momento, este espacio, a Laura por mantener en pie el seminario, aunque esa versión un poco más informal. A los amigos y amigas, pues un gusto, Margarita, bueno, profesor Carlos, finalmente coincidimos, aún en la virtualidad, tantos años teniendo referencias indirectas, pues un gusto inmenso. Así que bueno, estos son también de las cosas maravillosas del seminario, aunque en este momento sea a través de la virtualidad. Bueno, ante la propuesta de Laura y digamos las premuras del momento, no me sentía para armar así rápidamente una intervención sobre un autor o autora, además como de la dificultad de elegir a cuál. Entonces preferí hablar del Seminario Internacional de Estudios del Caribe, de la versión 2001 de Cartagena, y como una confluencia
de lo vital y lo académico de mi persona. Entonces, a modo de contexto, quisiera decir que el seminario, esta versión de la que yo voy a hablar, es la cuarta. El seminario empezó en 1993, fue su primera versión, y tuvo que ver con una coyuntura muy especial en Colombia, y fue que estaba en la vicepresidencia el historiador Gustavo Bell, digamos, importante intelectual del Caribe colombiano, que había sido decano en universidades del Caribe colombiano, puestos directivos en la prensa, en los principales periódicos, el Universal de Cartagena, no sé si en otro de Barranquilla, y que nombra a un historiador cartagenero, Alfonso Múñera, como embajador en Jamaica. Cuando empieza el seminario, pues él no estaba todavía nombrado. Y digamos que cobra un impulso muy importante la versión de 2001, porque ahí sí está Alfonso como embajador y Gustavo Bell apoyando toda una serie de iniciativas de consolidación de la dimensión caribeña de Colombia, de articular nexos con los países y la región del Caribe. Y académica, pues era una de ellas, conjuntamente con la política y la económica. La versión del 2001 reunió toda una serie de intelectuales caribeños y caribeñistas, que ahorita voy a hablar de eso. Y fue un evento que contó con participación también del Caribe anglo, por la propia gestión de quien ha estado detrás del seminario, que acaba de cumplir sus 30 años. Con relación a, digamos, a ese momento de lo vital, yo acababa de regresar a Colombia, de pasar año y medio en España haciendo mi tesis de doctorado, el borrador completo, y en los años previos y en ese 2001, digamos que las posibilidades laborales se abrían más en el ámbito de la educación, de enseñanza de asuntos de lectoescritura, metodología de trabajos académicos, de elaboración de trabajos académicos y enseñanza de la literatura. No tenía una amplia experiencia participando en congresos o en seminarios, más bien un poco tímida para soltarme a compartir, digamos, las indagaciones que había estado realizando. Y llegar a esa versión del seminario fue, digamos, se abrió un universo, porque en mi doctorado de literatura en la Universidad Complutense de Madrid, literatura hispanoamericana, no conté con ninguna orientación ni ninguna persona especialista en temas del Caribe ni de literatura del Caribe, y todo lo que hice fue un tanteo bastante en solitario, bastante desde la intuición y con unas guías generales ya de mi tutora, mi directora de tesis, sobre literatura latinoamericana en general. Pero digamos que la construcción de la visión caribeñista de mi trabajo de tesis, pues fue más producto, pues, de esas intuiciones y de esas búsquedas, que obviamente me puso en contacto en España con una bibliografía donde pude encontrarme personalmente con una buena parte de los autores que había leído y que había consultado y que estaban en esa versión del seminario. Entonces, fue muy importante porque definí
mi perfil académico y profesional en ese seminario, de qué tipo de trabajo quería hacer, de qué tipo de investigación quería hacer, de qué enfoque quería darle a mis trabajos. Y también permitió tejer una serie de magisterios que recibí, y principalmente a través de la amistad y de continuos encuentros con los sucesivos seminarios. Eh, entonces eso, digamos que poder definir lo que quería hacer como académica fue muy importante. Por otro lado, lo que fue la primera ponencia que llevé, y bueno, que eh, me moría del susto, del temor escénico, me llevó a escribir un texto de casi 28 páginas, que obviamente era excesivo para toda la novatada también. Y lo interesante de esa ponencia es que fue un esfuerzo para elaborar, para una primera elaboración, de todo aquello que me había quedado por fuera de la tesis y que era la problemática dominico-haitiana en la literatura, y que se constituyó al cabo del tiempo en lo que fue mi primer libro. Y fue tan significativo que ese ensayo fue publicado primero y después, unos años, la revisión de la tesis. Entonces, digamos que ese esfuerzo que se llamó luego el conflicto dominico-haitiano en la literatura del Caribe, fue ese primer esfuerzo, y toda esa elaboración era, bueno, ¿cómo expongo yo delante de este escenario este tema, siendo de esas primeras experiencias para socializar el producto de una investigación? Quiero entonces señalar un poco quiénes estaban allí, por qué ese impacto. Lo primero es que era muy notorio en ese evento la socialización, el compartir un conocimiento situado, es decir, un conocimiento que se producía desde, por y para el Caribe principalmente, o de ciertos centros de esa caribeñidad, como lo llamaba Antonio Benítez Rojo, como Estados Unidos, centros académicos de Estados Unidos. Entonces, entrar en contacto con una producción intelectual de gran calidad y que son referentes para pensar el Caribe, pues fue uno de esos primeros asuntos, y por eso conocer a quienes producían ese conocimiento, pues tenía un impacto y una trascendencia, porque había ya entrado en contacto con los textos, artículos y libros producidos por esos importantes académicos y académicas. Un asunto también muy importante en este magisterio que se ejerce principalmente desde la amistad, fueron esos lazos que se tejieron ahí y que perduran al día de hoy, como fue el encuentro con Laura, con Pedro. La Isla Imaginada fue una de esas obras que leí estando en la elaboración de mi tesis de doctorado en Madrid, y que conocer a Pedro en persona, escucharle su trabajo, conocer el trabajo de Laura, la perspectiva de la relación de México hacia el Caribe, de la política internacional, pues era digamos, un asunto importante para ir llenando esos vacíos que tenía de ausencia de unos referentes más directos de los temas del Caribe, y que permitieran, digamos,
construir esa perspectiva, ya no solo desde la teoría literaria, sino de ese otro universo histórico, sociocultural, antropológico, que era lo que yo me estaba manejando al abordar la cultura afrocaribeña en la narrativa de Mayra Montero y de otros autores del Caribe, que fue mi tesis, centrándome sobre todo, principalmente en Mayra Montero. Entonces, y quiero hacer énfasis en esos lazos de amistad duraderos, porque también la permanencia de estos seminarios, tuve también la muy grata experiencia de estar este año en la versión de AMEC en Jalapa, que era la primera luego de la pandemia presencial, y que de alguna manera se ejerce también ese magisterio y sobre todo esos lazos de amistad que permiten que estos eventos permanezcan en el tiempo, que permiten la transmisión de unos conocimientos, pero sobre todo de una claridad en la necesidad de impulsar y mantener proyectos como encuentros periódicos que nos haga confluir, nos haga socializar nuestros trabajos, validar también lo que hacemos a través de nuestros pares, pero a la vez integrar y conformar comunidad académica. Entonces, esto es parte. El seminario de esa versión del 2001, y eso se mantuvo varias versiones después, conjugaba el tema de lo histórico, lo social y lo literario. Era muy valioso la presencia de lo literario y de los escritores en esa versión del 2001. Estaban Luis Rafael Sánchez, Oscar Collazo, García Usta, escritor y crítico literario cartagenero, Ariel Castillo, también otro académico de la literatura del Caribe colombiana. Entonces tenía mucho peso lo literario, pero también en diálogo y con lo histórico y problemáticas socioculturales, también todo lo de la música. Confluíamos entonces personas de distintos ámbitos del Caribe, de la región, pero también del Caribe colombiano. Y era un punto de confluencia y de encuentro. Pienso que también otro asunto muy valioso, y por eso quería resaltar esa confluencia de la experiencia vital y académica, es que en esa versión del 2001, que fue la primera que asistí, reitero, digamos que todos los académicos que he mencionado, la presencia de Silvio Torres Ayllán, especialista y destacado académico en los temas de identidad dominicana, del racismo dominicano, de la Universidad de Puerto Rico, además de Pedro, Ángel Quintero, Emilio Pantojas, Antonio Gastambide. Estaba también recién formada la sede del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, y era la primera cohorte de la maestría del Caribe, que posteriormente me vinculé a esta maestría durante muchos años. Y fue muy valioso porque creo que todas estas personas se encontraban como en la plenitud de académica, de su madurez académica, de su productividad académica. Entonces, recibir de primera mano lo que estaban haciendo, los libros que estaban en gestación
o se acababan de publicar, a los que le estaban dando continuidad. Eso tenía pues un gran impacto en alguien que apenas estaba finalizando la tesis de doctorado como un primer gran ejercicio de investigación y de esfuerzo académico e intelectual en completa formación. Entonces, eso fue muy importante en ese momento. También, digamos, las actividades que se hicieron culturales y con presencia de académicos y artistas del Caribe anglo, específicamente Jamaica y Trinidad, a través de la Universidad de West Indies, que tuvo una participación importante, y ahí Lancelot Cowie, Nina Bruni, bueno, y otros más. Eso también, digamos, abrió la perspectiva a lo que había sido mi enfoque en mi tesis y en los trabajos previos, que era basarme principalmente en el Caribe hispano insular. Entonces, tanto lo que fue el Caribe sudamericano como el Caribe anglófono, pues fueron perspectivas que también se abrieron para mí en ese primer seminario y que continuaron en los seminarios posteriores. Debo decir que lo que en su momento fue una gran fortaleza del seminario, al cabo del tiempo también se convirtió en su debilidad, y digamos que hoy día pienso que sigue siendo importante, pero digamos ya no tiene ese impacto. Por ejemplo, hay un público estudiantil que ya no asiste. Esa primera versión contaba con los estudiantes de todos los profesores de la Universidad de Cartagena que participaban en el seminario. Otro aspecto también en su metodología, que se mantuvo hasta hace algunas versiones, y que creo que era de lo más también ya en cómo se construía y se socializaba el conocimiento, es que no habían sesiones paralelas. Estaba todo el mundo en un solo auditorio y todo el mundo escuchaba a los ponentes del momento. Solamente un par de mesas en ese seminario, que fue muy grande, fueron paralelas, pero en sentido general se mantenían sesiones plenarias con todo el mundo, y esa presencia de los estudiantes de la universidad y también de caribeñistas y personas y académicos e intelectuales del Caribe, caribeñista, generaba una relación muy horizontal, muy horizontal. Entonces, las preguntas venían de un estudiante de pregrado, de un estudiante de posgrado o de otro colega, y eso hacía muy rico, y había debate, había discusión e incluso se daban peleas en el buen sentido. Y eso, digamos, permitía también una construcción crítica, donde cualquier persona que usaba el seminario, sin ser experto en temas del Caribe, pues quedaba así en evidencia. El tipo que estaba usando unos temas o abordando unos temas sin los referentes de la tradición de pensamiento del Caribe y digamos, las herramientas críticas para mirar las dinámicas y los procesos del Caribe. Entonces, ese elemento también de la metodología, de cómo se organizaba, de que saliendo de las sesiones se continuaban las discusiones, pero y los intercambios, ya en actividades culturales, tomando un café y todo eso, pero lo cierto es que era una semana donde se estaba hablando de los temas del Caribe, donde se acercaban los estudiantes a comentarte la tesis
el trabajo de grado que estaban haciendo, el trabajo que estaban desarrollando, las inquietudes que tenían. Cuando decía que todo eso se volvió al cabo del tiempo en una de sus debilidades, es porque durante esos primeros años, cada 2 años venía el entusiasmo y la curiosidad de conocer cómo en esos 2 años se iba avanzando en los trabajos, en qué novedad había en quienes participábamos, porque un 60% o 65% de los que asistíamos éramos más o menos los mismos. Por eso se da ese magisterio, por eso se teje esa amistad, pero luego empieza el agotamiento, el decaimiento, la repetición, producto también de dinámicas de muchas de estas figuras, y que también por los propios procesos del Instituto de Estudios del Caribe, que lo promueve, y de la trayectoria de Alfonso Múñera, de quienes entran a apoyarlo en la dirección del instituto, pues fue tomando un giro más hacia lo político, hacia temas de desarrollo, hacia temas de diplomacia, y fue quedando de lado lo literario, lo histórico, lo sociocultural. Además del elemento de la falta de novedad y de cierta repetición, al ser, digamos, el mismo grupo. Entonces, bueno, eso quería pues como compartir, eh, y que celebro que fruto de ese seminario hace 30 años, pues pude desde el 2008 empezar a participar también en que es otro espacio también de amistad, de magisterio, y otra herencia que se deriva y que hace parte de las cosas gratas de esta andadura. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Elisa. Muy bien. Se han pasado varios años, pero esperemos seguir todavía compartiendo y debatiendo. No sé si vamos a caer en ese círculo vicioso, pero esperemos que sea virtuoso. Okay. Bueno,